Hola, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga, amadas hermanas. Es un gusto el poder estar transmitiendo una vez más. Mi nombre es Paola Mendoza y espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los 10 mandamientos del joven cristiano. Hoy vamos a hablar de dos y estos van a ser: antes de iniciar una relación de noviazgo, consulta con tus autoridades y compórtate con educación y respeto. Vamos, antes de comenzar a hacer la reflexión, a hacer una pequeña oración. Cerramos nuestros ojos y decimos: amado Padre Celestial, te damos las gracias por estar un nuevo día con nosotros. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos das, Señor. Te pedimos que seas tú quien siempre nos acompañe, que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor. A esta hora te venimos a pedir por este momento que vamos a iniciar de reflexión de tu palabra. Te pido que seas tú hablando a través de mi boca. Que seas tú, Señor, quien dirija palabras que sean de bendición para todos los hermanos y hermanas que van a escuchar esta prédica. Te pido, Señor, asimismo que seas tú quien quite toda cosa o toda palabra que no tenga que ver con tu voluntad. Te pido asimismo, Señor, que seas tú quien abra los corazones y las mentes de cada una de las personas que van a estar escuchando, para que tu palabra sea, Señor, de abundante bendición. En tu santo y bendito nombre hemos orado. Amén. Bueno, ahora vamos a iniciar, y si alguno de ustedes tiene una petición, les invito a que puedan hacerla. Este es el episodio 4, como les mencionaba, del mismo tema de los 10 mandamientos del joven cristiano. Y yo considero que ha sido de abundante bendición hablar de estos temas, porque son cosas que muchas veces nosotros no sabemos y que pueden ayudarnos a que nosotros cambiemos la forma en la que nosotros actuamos y vayamos haciendo las cosas más conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, vamos a iniciar con el primero, que sería: antes de iniciar una relación de noviazgo, consulta con tus autoridades. Y antes de hablar sobre el noviazgo como tal, es importante que sepamos primero quiénes son nuestras autoridades. Nuestras autoridades van a ser tres. La primera va a ser Dios. Nosotros sabemos que si nosotros le pedimos a Dios que nos dé dirección, que nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer, Él lo va a hacer. Y cada cosa que nosotros le pidamos, si es conforme a su voluntad y es de bendición para nosotros, nos va a ser dado. Segunda autoridad serían nuestros padres. Nuestros padres son ese ejemplo que Dios pone en nuestras vidas para que ellos nos puedan guiar, para que nos puedan enseñar y asimismo nos lleven a tomar una buena decisión, o en el caso que estemos tomando una mala decisión, nos diga que no lo estamos haciendo de forma correcta. La tercera autoridad que nosotros tenemos van a ser nuestros pastores. Los pastores van a ser los que van a estar encargados como tal de ayudarnos a nosotros a tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios habla a través de los pastores, y en el caso de la iglesia, pues hay un pastor que es el que lidera. A esa persona nos podemos dirigir, y en dado caso no contemos con una iglesia, podemos dirigirnos, por ejemplo, a las pastoras que se encuentran en el ministerio. Un ejemplo puede ser Pastora Berito y Pastora Evelyn. Ellas son guías que Dios pone en nuestro camino y se encuentran en la disposición de ayudarnos cuando nosotros lo necesitemos, pues poseen el conocimiento de parte del Espíritu Santo y van a darnos una respuesta conforme a la palabra de Dios. Ahora que ya sabemos quiénes son nuestras autoridades, tenemos que hablar sobre qué es el noviazgo. Y el noviazgo es considerada una relación amorosa que se da entre dos personas en las que hay una alta intención de contraer matrimonio, para posteriormente poder formar una familia. Cuando nosotros como jóvenes estamos buscando el tener un noviazgo, muchas veces no pensamos en cuál es el verdadero significado de tener un noviazgo. Y es que no solamente se trata de estar con una persona porque nos gusta o porque nos cae bien, sino que tiene que ser una persona a la que nosotros le tengamos amor, confianza, respeto, y que nosotros pensemos a largo plazo sea una persona que sea de bendición. Otra cosa es que nosotros muchas veces no somos conscientes de qué es lo que estamos haciendo, porque simple y sencillamente no tenemos una madurez espiritual, porque no conocemos qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer,
Y en ese caso es muy difícil que realmente nosotros tengamos una relación de pareja que sea de bendición. Ahora, otra cosa es que Dios no nos dice que nosotros no tengamos una pareja por el simple hecho en que nosotros, bueno, como naturaleza, la naturaleza humana es que a nosotros nos gustan las demás personas, que nos gusta pasar tiempo con la gente, que nos gustan los gustos que tienen otras personas. Y Dios no nos dice que eso esté mal, sino que esto está bien. Y recordemos que cada noviazgo tiene ciertos pasos que se tienen que cumplir antes de que llegue el momento de establecerlo como tal. Es importante también mencionar que nosotros primero tenemos que conocer a la persona. Tenemos que saber si nos gustan sus virtudes y si podemos aceptar los defectos que esta persona tiene. Asimismo, tenemos que ver qué es lo que viene antes de iniciar la relación, que es ver si podemos salir con esta persona, ver si tenemos puntos en común con esta persona, porque no vamos a estar con alguien con quien no tengamos de nada que hablar. Y otra cosa es que también tenemos que conseguir el encontrar a una persona que esté en la misma sintonía que nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, siendo cristiana, no voy a ir a buscar a una persona que no sea creyente en Dios, porque simple y sencillamente la relación va a ser complicada. La persona no va a entender por qué nosotros agradecemos las grandezas que Dios hace en nuestra vida, y esta persona, pues claro, va a empezar a criticar lo que nosotros hacemos, y no vamos a saber cómo tampoco el guiar a esta persona para que pueda ya tener una relación con Dios. Ahora, también tenemos que pensar en noviazgo y tenemos que pensar que, bueno, la persona que nosotros hemos estado buscando, nosotros ya la tenemos. Empezamos una relación, pero tenemos que saber si esta relación va a ser lo suficientemente madura como para que nosotros podamos presentar a esta persona a nuestra familia. Porque creo que muchas veces es muy difícil encontrar a una persona que nosotros consideremos que puede conocer a nuestra familia, a nuestros padres, que son nuestra autoridad. Y por esto mismo nosotros tenemos que saber el cómo buscar a esta persona. Y la palabra de Dios, ya dirigiéndonos, pues en Génesis 2:24 nos dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Amén. La palabra se refiere a que como jóvenes, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener que dejar a nuestros padres. Como ellos mismos nos dicen, tenemos que volar del nido. Y esto es para que nosotros formemos una vida con nuestra pareja. Pero esto solamente se va a lograr si nosotros estamos en un buen noviazgo. Quiere decir, un noviazgo saludable, con un amor sincero y que sea sin intereses. Cuando nosotros estamos hablando de amor, tenemos que saber que la persona que va a estar con nosotros va a ser alguien que Dios nos ponga en nuestro camino y que sea de bendición para nosotros, no una persona que por el contrario venga a lastimarnos y a destruir nuestro corazón. Por ello es importante que nosotros nos mantengamos en comunicación con Dios y que le pidamos que nos ponga la persona adecuada. Muchas veces esto nos puede parecer raro porque decimos, ¿cómo le voy a pedir a Dios que me dé a una persona? Pero realmente Dios se encarga de poner todas las cosas en orden para que nosotros tengamos lo que de verdad necesitamos. Ahora, Dios va a poner a alguien que nos ame con un amor sincero. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el amor que tenía Jacob hacia Raquel. Esto lo podemos leer en Génesis 29, en donde, de forma resumida, se nos relata cómo Jacob conoció a Raquel y desde el momento en que la conoció, él quería casarse con ella. Y llega un momento en el que él tiene que conocer al papá de Raquel, que se llama Labán. Entonces Labán le dice que son como familia, entonces que le ponga su vida al servicio y posteriormente le va a dar lo que él quiera. Entonces Jacob le dice que como recompensa quiere tener al amor de Raquel. Entonces empieza a trabajar para Labán y pasa cierto tiempo, y en la misma Biblia se nos menciona que Jacob sentía que el tiempo pasaba demasiado rápido porque el amor que tenía hacia Raquel era más grande que cualquier otra cosa. Y bueno, llega el momento en el que ya terminó, por así decir, el tiempo que habían establecido para que Raquel pudiese casarse con él.
Pero Labán le sale con otra cosa a Jacob y le dice que no puede entregarle a Raquel porque en aquel lugar donde ellos vivían la tradición era que la hermana mayor se casase primero. Raquel tenía una hermana cuyo nombre es Lea y total que Lea se tiene que casar primero. Entonces Jacob se casa con Lea y Labán le dice que tiene que pasar por lo menos una semana en matrimonio con Lea y que le tiene que servir otros 7 años para poder obtener finalmente a Raquel como su esposa. Entonces Jacob tenía un amor muy sincero hacia Raquel y realmente quería trabajar para poder conseguir estar con ella, por lo que trabaja otros 7 años y finalmente llega el momento en el que Raquel le es entregada. Entonces empiezan a mantener una relación, se casan y viven juntos. A todo esto, ya para finalizar, Jacob le sigue sirviendo a Labán por otros 7 años, tiene a su familia y deja una herencia. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de cómo cuando alguien trabaja en algo por amor y lo hace de forma desinteresada y sin pensar en qué otras cosas o qué cuánto tiempo le va a tardar a hacer algo, Dios te va a dar la recompensa que estás buscando. Y en este caso, nosotros tenemos que saber que Dios va a poner a esa persona que quiera luchar por nosotros, que quiera hacer las cosas de la forma correcta, porque es lo que nosotros necesitamos para que esta persona esté con nosotros. Y asimismo, también tenemos que entender que nosotros tenemos que esforzarnos. Es decir, cuando estamos en una relación de noviazgo, las cosas tienen que ser mutuas y no ir solamente en una dirección, porque entonces no se está teniendo una relación como tal. Recordemos que el noviazgo, al ser lo que se realiza antes del matrimonio, tiene que ser este momento en el que las dos personas se unen y empiezan a dialogar para llegar a una finalidad en común. Y es lo que prepara para que cuando se pasen en dificultades en un matrimonio, las personas se puedan apoyar y estén el uno para el otro y no vayan para direcciones diferentes. Ahora, en Colosenses 3:14 la palabra nos dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si nosotros tenemos amor en nuestro corazón, este amor es reflejado hacia las demás personas y se nota tanto en nuestra forma de actuar como en nuestra forma de dirigirnos a las demás personas. Y en la misma palabra nos dice que nosotros tenemos que amar al prójimo, que tenemos que amar a los otros y tenemos que hacer las cosas no solamente pensando en nuestro bien, sino en el bien también de las demás personas. Es importante que cuando nosotros amamos a alguien, hagamos todo lo que nos sea posible para hacer feliz a la otra persona, pero asimismo tenemos que buscar el ser felices nosotros. También tenemos que dar a la otra persona sin esperar nada a cambio. Es decir, podemos dar un pequeño detalle, podemos dar palabras de aliento cuando la persona esté pasando por una situación difícil y no lo tenemos que hacer esperando que esta persona esté para nosotros cuando pasemos un momento difícil, porque simple y sencillamente si hay amor entre estas dos personas, esa persona va a venir cuando nosotros la necesitemos sin necesidad de que nosotros le busquemos. Otra cosa es que nosotros cuando tenemos amor somos bendecidos por Dios, porque a Dios le gusta que nosotros queramos a los que nos rodean, que no pensemos solamente en nosotros, sino también en el bienestar de los demás. Y cuando nosotros tenemos el amor en nuestra vida, vamos a tener paz y vamos a tener armonía. Entonces, al hablar de una relación de noviazgo, cuando hay amor, el amor une a las personas. El amor es lo que hace que estas personas puedan estar juntos y no que se mantengan en una distancia. Ahora, para terminar de hablar sobre este mandamiento, me gustaría que leamos Proverbios 24:6, en donde dice: la guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Amén. Acá nos dice que la victoria se alcanza con muchos consejeros. ¿Y quiénes son nuestros consejeros? Son nuestras autoridades. Nosotros cuando tenemos que tomar una decisión tenemos que pedir ayuda. Si creemos que la decisión que vamos a tomar no es la correcta
o si no sabemos qué es lo que de verdad tenemos que hacer. Y por eso mismo Dios pone a personas para que de forma terrenal puedan guiarnos. Cuando nosotros tenemos consejeros, vamos a obtener victoria. Nuestro consejero principalmente recordemos que es Dios. Dios nos puede hablar de muchas formas. Puede hablarnos a través de otra persona, puede hablarnos a través de una alabanza, a través de la oración, o puede revelarnos algo en sueños o a través de la profecía. Hay muchas formas en las que Dios puede hablarnos. Sin embargo, a veces nosotros no sabemos discernir en qué momento Dios nos está hablando o qué es lo que nos está queriendo dar a entender. Por tanto, ahí es donde vienen nuestros padres o nuestros pastores. A veces creo que nosotros tenemos muy buena comunicación con nuestros padres y nos es bastante sencillo dirigirnos hacia ellos y preguntarles qué es lo que opinan acerca de lo que nosotros tenemos que decidir o qué opinan acerca de una persona. Como les mencionaba anteriormente, cuando vamos a iniciar una relación de noviazgo, tenemos que conocer a esta persona y tampoco vamos a mantener a esta persona en un misterio, ¿verdad? Sino que podemos dirigirnos a nuestros padres y comentarles que hay una persona y que esta persona nos agrada por tal y tal motivo. Y cuando ya llegue el momento de decidir si queremos una relación con esta persona o no, pues podemos hablar con nuestros padres y decirles que esta persona nos parece interesante por tal y tal motivo, o así podemos hacer una lista como de pros y contras acerca de esta persona para ver si nos conviene o realmente no. Y cuando nos dirigimos a nuestros pastores, que como les mencionaba son nuestra tercera autoridad, podemos pedir consejo. Consejo en el hecho de que muy probablemente nosotros no nos sentimos preparados para amar a otra persona o no nos sentimos preparados para luchar por otra persona o quizás nosotros no sentimos que en definitiva estemos listos para poder preocuparnos por otra persona de la forma en la que un noviazgo tiene que ser. Entonces podemos ir donde uno de nuestros pastores o pastoras y pedirle que nos aconseje, que nos diga cómo nosotros podemos pedirle a Dios que tengamos esa dirección, que nosotros tengamos esa forma en la que de verdad podamos hablar y podamos entender qué es lo que necesitamos. Entonces es importante que todo lo que viene de parte de Dios tenemos que reconocer que nos va a hacer de bien. Y por tanto, si Dios pone una persona y la relación no funciona y nos toca que dejarla, como cortarla, por así decir, nosotros tenemos que saber que Dios nos está guardando de algo que pueda quizás afectar nuestro corazón, algo que nos pueda hacer sentir tristes o algo que nos destruya emocionalmente. Porque recordemos que Dios quiere que todo lo que Él nos dé sea de bendición, sea de bien y no que nos haga sentir mal. Entonces, esto creo que es importante porque muchas veces nosotros creemos que porque las cosas no van funcionando, tenemos que forzarlas a que pasen y no tiene por qué ser así. Otra cosa es que muchas veces como jóvenes vemos que nuestros amigos o amigas empiezan a tener cosas totalmente diferentes a nosotros. Entre ellas pueden estar los noviazgos. Puede que uno de nuestros amigos tenga a un novio o novia y nosotros nos pongamos a pensar en por qué esa persona, siendo de una cierta forma, tiene a una pareja y nosotros no. Y la verdad es que la respuesta es tan sencilla como decirles que Dios nos prepara a todos de una forma totalmente diferente. Puede que nosotros veamos a nuestro amigo y digamos, bueno, pero es que mi amigo es grosero o trata mal a la gente y yo trato bien a la gente, pero ¿por qué entonces yo, si soy bueno, no tengo a otra persona? Y es simple y sencillamente porque no estás preparado o no estás preparada para tener a otra persona. Ahora, también es muy importante que nosotros sepamos que solo porque las demás personas que nos rodean tienen una pareja y nosotros no, no somos bonitos o no somos agradables para las demás personas, porque todos somos bellos a nuestra manera, porque hemos sido hechos a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar
Y lo más importante es que tenemos que descansar en el tiempo de Dios. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto y si nosotros esperamos y descansamos en Él, las cosas que vengan más adelante realmente van a ser de bendición para nosotros. Así que recordemos el no abatirnos, el no angustiarnos, no desesperarnos, no querer buscar algo donde realmente no lo hay, porque no nos va a servir de nada. Recordemos siempre mantenernos en comunicación con Dios, intentemos siempre hacer las cosas de la mejor forma posible y yo les prometo que va a llegar el momento en el que Dios va a poner a una persona que va a ser la correcta para ustedes, porque no se trata solamente de buscar porque sí y tener algo porque sí, sino que es todo conforme a la voluntad de Dios. Como cristianos tenemos que recordar eso siempre. Ahora, pasando a nuestro siguiente mandamiento, es compórtate con educación y respeto. Como cristianos nosotros estamos llamados a siempre comportarnos como Jesús lo hacía. Y recordemos que Jesús se dirigía a las demás personas con amor, siempre tratándolas con una forma muy respetuosa y siempre siendo educado para no dañar a las demás personas. Entonces, como cristianos nosotros nos vemos llamados a hacer esto mismo. Y si nosotros dejamos el respeto hacia los demás y la educación a un lado, y somos irrespetuosos o le faltamos al respeto a nuestro prójimo, no vamos a estar haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. En todo momento de nuestra vida, recordemos que vamos a tener que responder a distintas autoridades que van a estar estableciendo límites en nuestro diario vivir para que nosotros aprendamos cómo comportarnos de forma adecuada. Y Dios nos dice que nosotros debemos de obedecer a lo que las demás personas nos dicen. Tenemos que obedecer, por ejemplo, a lo que nuestros padres nos dicen. Y muchas veces creo que es bastante difícil el tener respeto hacia las otras personas porque sentimos que no va conforme a lo que nosotros pensamos está bien. Pero Dios nos dice en Romanos 13, que es un capítulo que habla sobre el respeto que nosotros tenemos que guardar a nuestras autoridades de muchas cosas. Entonces vamos a ir hablando de esto versículo a versículo para ir reflexionándolo de mejor manera. Entonces, Romanos 13, versículo 1 nos dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Acá creo que lo importante es que nosotros sepamos que las autoridades que poseemos son, recordemos, Dios, nuestros padres, nuestros pastores. Ya si nosotros estamos en el colegio o en la universidad, son nuestros docentes. Si nosotros estamos trabajando, son nuestros jefes. Y así hay muchas otras personas. Y tenemos que aprender a someternos a lo que ellos nos dirigen o nos mandan a hacer. No tenemos que llevarles la contraria ni oponernos a la forma en la que ellos hacen las cosas. Si a nosotros algo no nos agrada, tenemos que buscar corregirlo de una forma adecuada, es decir, siempre manteniendo respeto, porque estoy segura que a nosotros como jóvenes no nos gusta que los demás nos falten el respeto y asimismo a las demás personas no les gusta que nosotros les faltemos el respeto. Entonces, si hay algo que no nos gusta de, por ejemplo, una actividad que se está haciendo, vemos que la actividad está siendo muy desorganizada o vemos que las personas no están cumpliendo como tienen que cumplir, podemos dirigirnos y decir, bueno, fíjense que me parece que esto no lo estamos haciendo de la forma correcta, podríamos hacerlo de esta y esta manera. Así nosotros no estamos atacando lo que las demás personas hacen, sino que estamos buscando hacer que esto sea mejor. Luego vamos al versículo 2 que dice: por tanto, todo el que se opone a las autoridades se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Aquí llevar la contraria es lo que nosotros no tenemos que hacer, porque no tenemos por qué buscar el generar un conflicto hacia algo que es tan simple y tan sencillo. Y nuestro Padre quiere que nosotros poseamos mansedumbre. La mansedumbre es, por ejemplo, el que nosotros aceptemos qué es lo que se nos manda a hacer y hacerlo de la mejor forma posible.
Ahora, acá es importante, pues, como les decía, que en todo momento vamos a estar bajo la autoridad de alguien y nosotros tenemos que ser pacientes en la forma en la que los otros nos están dirigiendo, porque Dios ha puesto a estas personas a que dirijan porque están siendo capaces de hacerlo. Por ejemplo, si nosotros estamos con nuestros padres, Dios ha escogido a los papás que cada uno de nosotros tiene. Tenemos que dar gracias porque Dios nos ha dado a estos padres y tenemos que agradecer infinitamente por el hecho en que ellos nos están dirigiendo de la mejor forma que es posible. Porque tus padres no quieren hacerte daño, sino por el contrario, te quieren dar algo que sea de bendición para que más adelante también pueda ser de bendición para las demás personas. Si es, por ejemplo, con los pastores buscan dirigirnos conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y si nosotros no estamos de acuerdo como en la forma en la que ellos nos están explicando las cosas, podemos pedir amablemente que nos dirijan de una forma diferente. Todo se puede solucionar y todo tiene una forma correcta de hacerse. Ahora, otra cosa es que en el versículo 3 y 4 la palabra nos dice: porque los gobernadores no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres libertarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Acá, bueno, los gobernadores son todas estas personas que hemos mencionado, son nuestras autoridades. Y como mencionábamos, sí, Dios las pone para que sepan llevarnos por lo bueno y castigarnos o decirnos que no estamos haciendo lo correcto cuando estamos haciendo lo malo. Entonces, creo que cuando nosotros hacemos las cosas de forma correcta, nosotros nos sentimos en paz con nosotros mismos. Sentimos que las cosas que estamos haciendo van bien, que son conforme a la voluntad de Dios, nos agradan a nosotros, agradan a nuestros padres y al resto de personas que nos rodean. Pero por otra parte, cuando nosotros cometemos alguna falta, aún sabiendo que estamos faltando a la voluntad de Dios, que estamos faltando a lo que nuestros padres nos han dicho o que estamos faltando a lo que otras personas nos han dicho, nos sentimos mal, a veces nos sentimos tristes, nos arrepentimos o tenemos temor de cómo las otras personas puedan reaccionar a lo que nosotros hemos hecho. Y Dios nos pide a nosotros que nosotros seamos personas que siempre aceptemos lo que los demás tienen que decir y lo hagamos con respeto. Cuando nosotros fallamos, por ejemplo, a algo que Dios nos ha dicho, muchas veces Dios nos dice que oremos por alguna cosa o que nosotros oremos por alguna persona, que sigamos un camino o que nos alejemos de cierta persona. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender a que de verdad tenemos que hacer las cosas. Y si nosotros no lo hacemos, vamos a estar faltando a lo que es la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros estamos de rebeldes con Dios y decidimos no hacerle caso y bueno, me dijo que me alejara de tal persona, pero yo no quiero, voy a seguir con esta persona, al final nos damos cuenta que Dios nos quería apartar de de algún temor, de algún riesgo o de algún daño que otra persona nos pudiese hacer. Y entonces decimos, bueno, perdón Dios porque vos me dijiste que hiciera esto, pero no lo hice porque simple y sencillamente fue mi acto de rebeldía. Y entonces es ahí donde Dios es nuestro Padre Celestial, es misericordioso y perdona nuestras faltas, porque sabe que nuestra naturaleza muchas veces es difícil de resistir. Otro ejemplo, digamos, que creo que es bastante cotidiano, es cuando nosotros le pedimos a nuestros papás, que son nuestra autoridad porque vivimos bajo su techo, que digamos nos den permiso para salir a algún lugar y nos dicen, bueno, sí te doy permiso, pero te doy permiso hasta cierta hora, digamos hasta las 8 de la noche. Y bueno, muchas veces nos es muy sencillo porque le estamos pasando bien con nuestros amigos y todo, pero si nos mantenemos como revisando el tiempo
y bueno, llegamos a la hora correcta y ya la próxima vez que nosotros queremos pedirle permiso a nuestros papás nos dejan porque saben que nosotros somos responsables y que hemos actuado conforme a lo que ellos nos han dicho. Pero si por otra parte nuestros papás igual nos dicen, bueno, sí te doy permiso, venís a las 8 y a nosotros se nos olvida el tiempo y pasamos haciendo otras cosas y venimos a las 9 de la noche a la casa, claro, nosotros vamos a venir con temor de qué es lo que ellos nos pueden decir. O incluso muchas veces nos llaman por teléfono para decirnos, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué no has venido si ya pasó la hora? Y nosotros hasta miedo de ver el teléfono tenemos. Y es porque no estamos haciendo las cosas conforme a lo que nuestras autoridades nos están diciendo. Y ahí estamos faltando al respeto. Dios nos dice que tenemos que respetar a nuestros padres y que tenemos que honrarlos. Entonces no tenemos por qué andar haciendo las cosas como nosotros queramos, solo porque sí, sino que al contrario, intentemos siempre hacer las cosas conforme a lo que nuestros padres quieren, para que más adelante, digamos, si queremos volver a salir, nos den permiso, si nosotros queremos seguir haciendo las cosas como a nosotros nos gustan, pues nos permitan hacerlo. Estos dos ejemplos son como para dar a entender que si nosotros hacemos lo correcto, sabemos que nuestra autoridad va a estar bien con nosotros y vamos a estar todos tranquilos, pero si fallamos pueden darnos un castigo. Por tanto, Dios quiere que nosotros seamos libres y que nosotros estemos en paz, y para ello nos llama a que nosotros cumplamos las cosas de la forma en la que nuestras autoridades nos lo dicen, porque es muy sencillo. Muchas veces buscamos conflictos solamente porque nosotros queremos, y Dios, recordemos que da permiso a nuestras autoridades para castigarnos, para regañarnos o para corregirnos cuando sea necesario. Ahora, en el versículo 5 de Romanos nos dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar castigo, sino también por razones de conciencia. Y aquí caemos a lo que estaba mencionando previamente. Cuando cometemos un error nos sentimos mal, pero cuando hacemos las cosas bien nos sentimos en paz y nos sentimos tranquilos. Entonces, esto no tenemos que pensar simplemente en cómo nos va a afectar a nosotros la decisión que tomemos, sino que también tenemos que pensar cómo va a afectar a las personas que nos rodean, cómo va a afectar a nuestros amigos, cómo va a afectar a nuestros papás, cómo va a afectar a todas las demás personas. Y entonces es ahí en donde llega el hecho de que sí tenemos que ir conforme a lo que las demás personas nos dicen, seguir la voluntad de Dios y seguir la voluntad de nuestros padres, de nuestros pastores. O si estamos en un trabajo de nuestro jefe, o si estamos en los estudios, pues de nuestros catedráticos o docentes. Ahora, dejando a un lado lo que es el respeto, vamos a mencionar la educación. Cuando nosotros somos educados, buscamos tratar bien a las personas en todo momento. Que si nosotros tenemos que corregirles, vamos a buscar la mejor forma de hacerlo. No simple y sencillamente porque sea lo que nosotros tenemos que hacer, sino porque nuestros papás nos han enseñado. Realmente nuestros padres son quienes nos guían en esta parte de la vida, porque nuestros papás nos enseñan cómo tenemos que dirigirnos a los otros, cómo tenemos que corregir algo que no nos gusta, cómo pedir de favor las cosas y no tratar pesado a la gente. Creo que ya nos ha pasado que hemos ido a un restaurante o hemos ido a algún otro lugar y la persona que nos va a atender nos trata de una forma pesada o nos sale como molesta. Y es muy probablemente porque esta persona está pasando por un tiempo difícil, un tiempo de prueba. Pero la palabra nos dice que nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por nuestras emociones. Y Dios nos habla en Efesios 4, versículos 31 y 32, y nos dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La amargura, la ira, el enojo son emociones que nos atacan cuando nosotros muchas veces estamos cansados
o nos sentimos tristes o estresados o estamos pasando por una prueba muy difícil. Sin embargo, quienes nos rodean realmente no tienen la culpa de lo que nosotros estamos viviendo o de lo que estamos sintiendo. Y no podemos ir por la vida esparciendo nuestra negatividad a las demás personas, porque ahí no estamos siendo de bendición, sino por el contrario, estamos dirigiéndonos a ser pesados con la gente, y esto es algo que Dios no nos llama a hacer. Todos estamos llamados a ser luz y fuente de bendición. Así que cuando nosotros estemos pasando por situaciones extrañas o difíciles, pidámosle a Dios que sea Él quien nos dé fortaleza y que nos permita como guardar nuestras emociones y controlarlas para que no sean nuestras emociones gritando o hablando por nosotros. Y tenemos siempre que pedirle a Dios que nos permita estar alegres, que seamos pacientes, que seamos bondadosos, que demos a las personas que cuando lo necesitan y no solo cuando nosotros queremos, para que así pues las demás personas vean que nosotros estamos siendo de bendición y no de maldición. Ahora, no tenemos que dejar, como les mencionaba, que nuestras emociones hablen por nosotros, porque a veces creo que a todos nos ha pasado que estamos enojados con alguien porque algo nos ha salido mal o hemos trabajado en un grupo y las cosas no van bien y nos molestamos y no llegamos como a ninguna conclusión. Dejamos tirado lo que hemos hecho y nos enojamos con las otras personas y entonces después nadie quiere trabajar en lo que está pendiente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a guardar nuestra boca, como nos dice la palabra, a tener paciencia, y entonces va a llegar el momento en el que nosotros finalmente vamos a poder tomar este tiempo y decir, bueno, las cosas no están bien, así que tenemos que corregirlas de esta forma, o dar algunas opciones, o pedirle a la gente que nos diga también cómo se sienten al respecto. Entonces, siempre tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados, es decir, con respeto, con amabilidad, con compasión, con educación y con amor. Y ya para terminar y como para concluir ambos mandamientos, es importante mencionar que Dios siempre va a poner personas en nuestro camino que sean de bendición y que nos sepan dirigir para que nosotros cumplamos la voluntad que es de Él para nuestras vidas. Ahora, me gustaría finalizar con una oración para dar gracias a nuestro Padre por este momento que hemos tenido de reflexión. Espero que cada uno de nosotros guarde un poquito de la enseñanza que Dios nos ha querido dar hoy y que la pongamos en práctica, porque si no la ponemos en práctica, la estamos aprendiendo por gusto nada más. Entonces cerramos nuestros ojos y decimos: Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que nos has permitido para poder aprender un poco más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos permita ponerla en práctica, que nos permitas ser de bendición para otras personas y sobre todo, Señor, te pido que nos permitas siempre tratar con respeto y con educación a los demás, porque es así como nosotros queremos ser tratados. Te pido, Señor, que seas tú quien bendiga a todas y cada una de las personas que han escuchado esta prédica y también a las personas que la van a ver luego, Señor. Te pido que seas tú que nos permita siempre brillar, Señor, que nos permita siempre hacer las cosas de forma correcta y sobre todo que nos permitas hacer las cosas con amor, porque es a eso a lo que tú nos has llamado. Te pido, Señor, que cada una de las personas que han escuchado puedan poner en práctica cada una de las cosas que tú nos has enseñado, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos que te mantengas con nosotros siempre y en todo momento, Señor. Amén.